Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de Abba Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco nos explica qué es la oración en la vida cotidiana durante su audiencia general. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la oración en la vida cotidiana. El que reza es como un enamorado. Lleva siempre en el corazón a la persona amada, vaya donde vaya. Por eso podemos rezar en cualquier momento, en los acontecimientos de cada día, en la calle, en la oficina, en el tren, con palabras o en el silencio de nuestro corazón. Incluso un pensamiento aparentemente profano puede estar impregnado de oración. El Espíritu del Señor siempre se nos ofrece para que brote el diálogo con Él. La oración nos va transformando, calma la ira, mantiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza de perdonar. En la oración se nos concede la gracia para afrontar cada día con esperanza y valentía, como llamadas de Dios y ocasiones para encontrarnos con Él. Además, la oración nos ayuda a amar a los demás, conscientes de que todos somos pecadores, al mismo tiempo amados personalmente por el Señor. Somos seres frágiles, pero sabemos rezar. Esta es nuestra mayor dignidad. Por tanto, recemos por todo y por todos, por nuestros seres queridos y también por las personas que no conocemos, incluso por nuestros enemigos. Recemos especialmente por los que más sufren a causa del dolor y la enfermedad, de la soledad y la precariedad. Rezando y amando así este mundo, amándolo con compasión y ternura como Jesús, descubriremos que cada día lleva escondido en sí un fragmento del misterio de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Mañana celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. Pidamos por su intercesión que el Señor conceda la salud del alma y cuerpo a todos los que sufren a causa de alguna enfermedad y de la actual pandemia. Y fortalezca a quienes los asisten, los acompañan en este tiempo de prueba que atraviesan en sus vidas. Que Dios los bendiga a todos. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Obispos del Perú unen esfuerzos para traer respiradores al país. Conseguir donaciones que permitan dar oxígeno a quienes sufren la falta del mismo debido al COVID-19 es el objetivo de Respira Perú. Esta campaña inició gracias a la integración de esfuerzos de la Conferencia Episcopal Peruana, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Sociedad Nacional de Industrias. Conseguimos donaciones de empresas importantísimas del Perú, del sistema financiero, y con esos recursos y con una telemaratón que hicimos con un canal de televisión peruano, se consiguieron más de cerca de 8 o 9 millones de soles para adquirir centros de oxigenación, para adquirir concentradores. Dicen que en la actualidad Perú produce solo el 20% del oxígeno que necesitan las personas que sufren de COVID-19. Una deuda sumamente importante que nos ha grabado para toda la vida, es lo que aconteció a mediados de junio del año pasado, en uno de los canales de televisión que proyectaba una noticia terrible de la región de la Selva, la región San Martín, donde 2 niños recién nacidos mellizos acababan de fallecer
por falta de oxígeno. Ahí nos dimos cuenta de la precariedad del microelemento y el pensamiento de que siendo el pulmón de vida la selva peruana, donde lo que abundaba el oxígeno, ahí escarecía, ahí no había. Desde entonces nació la idea de esta campaña de recolección de fondos. Ahora han podido entregar plantas de oxígeno, plantas móviles de oxígeno y plantas modulares de generación de oxígeno. Los recursos recolectados están bajo la supervisión directa de Cáritas del Perú y la Conferencia Episcopal Peruana. Siguen buscando ayudas y por eso facilitan la web respiraperú.com.p para quienes deseen contribuir. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del día, a cargo de nuestro director. En el Evangelio de hoy seguimos meditando nosotros el Evangelio de Marcos en el capítulo 7. Y hoy vemos el poder grande de la intercesión, sí, la oración de intercesión. Esa oración de intercesión, cuando es movida por el amor, es capaz de arrancar la misericordia del Señor para poder ver su gloria. Eso fue lo que hizo esta mujer sirofenicia, pagana, que nadie pensaba que era digna del favor de Dios. Entonces, al ver a Jesús, le suplicó, se postró a sus pies y le dijo: mi hija es atormentada por un demonio, ayúdame. Jesús prueba su fe y le dice: no está bien dar de comer el pan de la mesa de los hijos para dárselo a los perritos. Y la respuesta fue contundente de la mujer y le dijo: sí, Señor, pero hasta los perritos comen las migajas que dejan caer los hijos de la mesa. E inmediatamente Jesús le dijo: tu fe, tu amor ha sanado a tu hija. Y el demonio la dejó en paz. ¡Qué hermoso! Viene a mi mente cuando estábamos con un grupo orando de diferentes países y culturas en Washington, D.C. Gente que trabajaba en el Banco Internacional de Desarrollo. Y hubo una noche que oramos por la sanidad de una madre que perecía en el Ecuador. Y milagrosamente, esa madre en el momento de la oración fue sanada en el hospital. Indescriptiblemente, milagrosamente. Ahí descubrimos la fuerza de la intercesión, de la oración. Sobre todo cuando es hecha con amor, por fe en Jesucristo y por amor a esa persona por quien pedimos. Hoy les invito a que intercedamos por algún hermano que ustedes conozcan que con toda seguridad necesitará de la paz. Que así sea. La reapertura de las escuelas en Estados Unidos está en la mira del CDC. La reapertura de escuelas en Estados Unidos es un desafío que involucra a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, además de los maestros y trabajadores de la educación. Las directrices para este siguiente paso podrían incluir la vacunación de todo el personal en las escuelas, disposición de pruebas de detección de coronavirus semanalmente a la comunidad educativa, mayor ventilación de las aulas, menor ocupación de alumnos, entre otros. Los CDC también insisten en la importancia del uso de la mascarilla como barrera para reducir el contagio. Las investigaciones que han demostrado que las infecciones y muertes por COVID-19 han disminuido cuando se implementaron políticas que requieren que todos usen máscara. Entonces, con los casos, las hospitalizaciones y las muertes aún muy altas, ahora no es el momento de hacer retroceder los requisitos de las mascarillas. El estudio de los CDC demostró que el uso de una mascarilla quirúrgica ajustada o una mascarilla convencional sumada a una de tela puede reducir el contagio hasta en un 66.5%.
Los investigadores utilizaron experimentos en el laboratorio, no en el mundo real, para evaluar diferentes estrategias para mejorar el ajuste y las máscaras, los impactos de la capacidad de la masa para bloquear las partículas en aerosol emitidas durante tos simulada, así como para reducir la exposición a partículas de aerosol emitidas durante respiración simulada. El uso de las mascarillas tiene carácter obligatorio en todos los sistemas de transporte público en Estados Unidos. El incumplimiento de esta orden puede acarrear la presentación de cargos penales. José Pernalete, Voz de América, Miami. La venta ilegal de las vacunas falsas contra el COVID-19 en Latinoamérica alertan a las autoridades. La llegada de las vacunas a la región despierta la esperanza, pero también ofertas fraudulentas en Internet que muchas personas están aprovechando en su desesperación por recibir una dosis lo antes posible. Tanto así que Interpol emitió una alerta mundial para que los 194 países miembros estén vigilantes ante las redes de delincuencia organizada interesadas en sacar partido de las vacunas contra el COVID-19, tanto de forma física como en línea. En Bolivia, las autoridades advirtieron que se propagan cuentas falsas ofertando la vacuna rusa Sputnik V. Hemos solicitado de urgencia la intervención de la policía boliviana a objeto de que a través de la unidad de cibercrimen que ellos tienen, se pueda dar con estas personas inescrupulosas y sancionar como corresponde. El abogado peruano Eric Iriarte, experto en políticas y marco regulatorio de la Sociedad de Información, en entrevista con La Voz de América, se refiere al modus operandi de estos ciberdelincuentes. Normalmente el emisor no va a estar de manera local, sino de una manera global y te va a pedir que transfieras dinero, alguna cuenta, algún tipo de cosas. O estamos frente a casos de estafa donde, aprovechándose de la necesidad de la gente, pues les hacen creer de que sí les van a mandar. En el peor de los casos, no se quedan con el dinero y no envían nada. Esta situación se replica en varios países y expertos opinan que el mercado negro de las vacunas podría ser uno de los negocios ilegales de mayor crecimiento en 2021. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El ministro del Trabajo de El Salvador asegura que el programa de visas laborales seguirá expandiéndose. Y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que continuará con la administración de Joe Biden el programa de trabajo temporal en Estados Unidos. Los viajes a Estados Unidos se han suspendido temporalmente por el COVID-19. No, Estados Unidos sigue. Estados Unidos no construye políticas de gobierno, Estados Unidos construye políticas públicas. Y esto es entre El Salvador y Estados Unidos. Es una relación que se va a fortalecer cada día más y vamos a enviar sendos contingentes de trabajadores para allá, pero también vamos a enviar a España, a Qatar, a diferentes partes del mundo. El ministro, sin embargo, no explicó qué tipo de comunicación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos respalda la continuidad del programa. El asesor jurídico de la presidencia de El Salvador lanza advertencia a los diputados. Diputados, cuando ya no tengan fuero, esto es importante que lo sepan, van a tener responsabilidad de cualquier acto que cometan en relación a esto que están realizando. Posibles delitos que se puedan cometer, por ejemplo, falsedad documental, por ejemplo, falsedades materiales, hay que decirlo así. Bajo advertencia para los diputados, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, considera que las iniciativas de destitución contra el presidente Nayib Bukele, surgidas en la Asamblea Legislativa, no tienen sustento jurídico, principalmente la que hizo el diputado de Arena, Ricardo Velázquez Parker. De entrada, desde el inicio, no tiene ningún sustento legal ni constitucional y, por tanto, como se les han caído las comisiones especiales de investigación, como se les han caído las interpelaciones, como se les ha caído jurídicamente los antejuicios, el mismo efecto va a tener esto. La iniciativa del diputado Velázquez Parker se sustenta en el artículo 131 de la Constitución. No obstante, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo que esa iniciativa no representa la posición del Congreso completo. No podemos, digamos, meterle más leña al fuego. Esto no es, no quiero decir que el diputado no tenga su, digamos, su derecho. Él tiene el derecho de presentar lo que quiera. Pero el órgano legislativo es un cuerpo colegiado de 84 miembros, incluyéndolo a él, en la cual
tenemos que analizar las propuestas y algunas propuestas son desechadas. Por su parte, la diputada femelinista Cristina Cornejo también se mostró cautelosa con esas iniciativas. En lo personal, quiero insistir que es una propuesta que dio un colega de mi fracción, ¿verdad? Pero que él tendrá que responder a título individual, pero yo también considero que es echarle más leña al fuego e insisto, para mí, los cambios de presidente más allá se deben de realizar en las elecciones democráticas, libres y transparentes. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Es el tercer día en que se está vacunando a los profesionales de la salud. Están haciendo filas médicos, enfermeros, enfermeras en distintos hospitales para ser vacunados. En el día de ayer se vacunaron como 11.500 personas y hoy pues se espera que serán otras tantas. También sabemos que la vacuna que se está aplicando es la china, Sinopharm. Y entre marzo y abril se llegará, si Dios quiere, más de 1 millón de vacunas de Pfizer, que va a aumentar pues la cantidad de personas que van a poder ser vacunadas. La vacuna pues está ahora aplicándose, pero hay enfermeros y enfermeras que no están en el padrón y están también protestando. También están protestando pues un grupo de manifestantes en la Plaza San Martín que llevan ya varios días allí durmiendo porque creen que la cuarentena pues es algo innecesario y perjudicial. Por otra parte, el gobierno ha extendido la cuarentena durante todo lo que queda del mes de febrero. Los fallecidos en las últimas 24 horas son 233 personas, 73 más que ayer. Esto es grave. En total, según el Ministerio de Salud, durante toda la pandemia han fallecido 42.859 personas. Muchos hogares en duelo, nos unimos en el dolor y en el sufrimiento. Hoy la Virgen de Lourdes es el Día Mundial del Enfermo. Otros años nuestros templos se llenaban de personas ya mayores de 60 años para administrarles el sacramento de la unción. Ese sacramento que aparece instituido por Jesucristo y que nos lo relata el apóstol Santiago cuando dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los sacerdotes, a los presbíteros de la iglesia, para que le unjan con el óleo santo y oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo, y si ha cometido pecado se le perdonará. Una pena, no podemos hacerlo, los templos están cerrados completamente por mandato pues, del gobierno. Damos gracias a Dios por los nuevos obispos que el Papa ha designado para Lima: el padre Juan José Salaverre Villarreal, dominico, y el padre Guillermo Antonio Cornejo Monzón, que es diocesano de la diócesis de Lurín. Estamos orando mucho para que desaparezca esta pandemia, y los grupos están orando, y sobre todo hoy oramos por los enfermos y contagiados. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. El Papa Francisco nos dice: no esperen momentos perfectos para hablar con Dios. Eso es una fantasía. La paz sea con voi. El Papa tuvo también esta semana la audiencia general desde su biblioteca personal. Durante su catequesis explicó en qué consiste la oración cotidiana. Recordó que es un modo de rezar que nace del amor. El que reza es como un enamorado. Lleva siempre en el corazón a la persona amada, vaya donde vaya.
Por eso podemos rezar en cualquier momento, en los acontecimientos de cada día, en la calle, en la oficina, en el tren, con palabras o en el silencio de nuestro corazón. Francisco advirtió que no hay que esperar a que llegue una situación perfecta para comenzar a hablar cotidianamente con Dios. La gente che vive sempre pensando nel futuro, ma sarà meglio, ma non prende l'oggi come viene. È gente che vive nella fantasia, non sa prendere il concreto del reale. L'oggi è reale, l'oggi è concreto. E la preghiera si dà nell'oggi. Gesù ci viene incontro oggi. Questo oggi che stiamo vivendo. El Papa recomendó detenerse cuando invadan pensamientos y situaciones que susciten ira o desasosiego. Propuso llevar estos sentimientos a Dios y confrontarse con Él para recuperar la esperanza. Dijo que de la oración se pueden sacar energías para afrontar las dificultades, superar la rabia, aceptar la propia fragilidad y la de los demás, perdonando. Antes de marcharse recordó a las víctimas de la tragedia del glaciar que se desprendió en India y que provocó la desaparición de más de un centenar de personas y miles de desplazados. Esprimo la mia vicinanza alle vittime della calamità accaduta 3 giorni fa nel nord dell'India. Prego per gli operai defunti e per i loro familiari e per tutte le persone ferite e danneggiate. También el Papa felicitó a quienes esta semana en Extremo Oriente celebran el Año Nuevo Lunar y recordó que mañana es el Día de la Virgen de Lourdes, en el que la Iglesia tradicionalmente reza por los enfermos. Gracias. Hoy, 11 de febrero, en el santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Nuestra Señora de Lourdes. Conozcamos más de ella. Cuando la hermosa señora vestida de blanco, cuyo cinturón era una banda de tela azul, le pidió que tomara agua y se lavara los pies, Bernadette Soubirous se dirigió al río Gavé, que pasaba junto a la gruta. Pero la dama le dijo, no es allá. Le señaló la roca que estaba dentro de la cueva. Y entonces la niña de 14 años, sin dudarlo, se puso a escarbar en la piedra y de ella brotó un manantial cristalino al que desde entonces acuden cada año enfermos de todo el mundo en busca de la salud perdida. La niña que acató dócilmente la orden la vio por primera vez el 11 de febrero de 1858 en la gruta de Mazabiel, en las cercanías de Lourdes, una pequeña población que se encuentra en las estribaciones de los Pirineos entre Francia y España. El 25 de marzo, en una de las 18 oportunidades en que se le apareció, a petición de Bernadette, en presencia de cientos de peregrinos que la acompañaban, le dijo que ella era la Inmaculada Concepción y le pidió a la niña que orara por los pecadores del mundo y le edificara una capilla en ese sitio. Las autoridades eclesiásticas, convencidas de la autenticidad de los hechos, autorizaron su construcción, la misma que poco a poco se fue transformando en una hermosa iglesia que posteriormente fue elevada a la categoría de basílica por Pío IX en 1874. Desde entonces, la ermita de Lourdes, en donde se venera a la Inmaculada Concepción, cuyo dogma, entre otras cosas, había sido promulgado apenas hacía 4 años por Pío IX, antes de las apariciones de la Virgen, se convirtió en uno de los santuarios marianos más visitados del mundo. Tanto que en la actualidad recibe un promedio de 8 millones de peregrinos por año. Por eso, el 11 de febrero, fecha de su primera aparición y por tanto de su festividad oficial, fue declarado a partir de 1993 por Juan Pablo II como Jornada Mundial del Enfermo. Así las cosas, hoy debemos hacer una pausa para reflexionar, orar y consolar a los enfermos cercanos, y con mayor razón es la feliz oportunidad de asistir a los que están olvidados y sufriendo en soledad todas sus postraciones. En El Salvador, piden sancionar e investigar actos del 9 de febrero del 2020.
Movimientos sociales y sindicales se concentraron frente a la Asamblea Legislativa este 9 de febrero de 2021 en el marco del primer aniversario de la irrupción del presidente de la República, Nayib Bukele, con militares de la Fuerza Armada y elementos de seguridad pública. El 9 de febrero de 2020, el jefe de Estado lanzó discursos de confrontación contra diputados de la oposición por no aprobar un préstamo destinado para financiar el Plan Control Territorial. En ese sentido, las organizaciones también reprocharon la militarización del país en el marco de la pandemia y su desprecio hacia las instituciones de Contraloría del Estado. Nos hemos reunido para rechazar contundentemente el 9 de febrero del 2020, porque el 9 de febrero del 2020 el presidente Bukele ha violentado al órgano del Estado y eso lo tenemos que recordar y denunciar. Le pedimos a la Asamblea Legislativa que la comisión encargada de investigar los actos arbitrarios y nefastos del 9 de febrero continúe con esa investigación, pero que también se le quite el fuero al presidente Nayib Bukele para que sea procesado por esos actos, que eso lo consideramos nosotros como un golpe de Estado fallido. También, durante la actividad, señalaron que hay 3 poderes del Estado que deben ser respetados, por lo que los actos del 9 de febrero de 2020 son considerados por los manifestantes como un retroceso a la democracia. Hay 3 poderes del Estado y hay que respetarlos. Ni uno es más que el otro. ¿Y eso qué significa? Un retroceso a la democracia que hemos venido viviendo por estos años después de los acuerdos de paz. Hubo una dictadura, se luchó para derrocar esa dictadura, el poder estaba en los militares. Las organizaciones afirmaron que presentarían una dispensa de trámite a la Asamblea Legislativa para que se continúe investigando los hechos realizados por el Ejecutivo el pasado 9 de febrero de 2020. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, les seguimos invitando a unirnos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de febrero, que es por las mujeres que son víctimas de la violencia. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en las plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en las cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.